Ahí está. Que los originales de aquel no guión, porque realmente era un storyboard que hizo Satyajit Ray para Pater Panchali, están resguardados en la Cinemateca Francesa. Satyajit Ray los donó. Y que bueno, pues esto ya no es tanto el inicio. Aquí ya Satyajit Ray tenía por lo menos unas 6 películas ya realizadas. Pero pues bueno, son de esos proyectos que los directores pues tienen que llevar a cabo hasta el final, ¿no? O hasta donde ya la historia pudiera dar. Como se dieron las condiciones de la primera película, desde luego que él no tenía la menor idea de que iban a ser 3. O sea, si aquella película se tardó 3 años en hacerse y se acabó el dinero y retomaron al año siguiente y finalmente pues vino Cannes y vino el éxito y vino todo, y luego pues bueno, la exigencia de la propia industria del cine indio, viene otra, pues ahí viene Farajito, ¿no? Y León de Oro en Venecia y todo eso. Entonces, pues bueno, Satyajit Ray dice que él ya no quería regresar al tema de Apu, pero pues obviamente el público, dice que aquí más que nada fue el público el que dijo, queremos ver a Apu adulto, queremos ver en qué acaba la historia, ¿no? Entonces, tomando o retomando a los personajes de la famosa novela original, más bien pues ya Apu, que es el único que nos queda, ¿no?, del paquete original, pues ahora Satyajit Ray lo proyecta hacia el futuro y pues lo vemos ya en un presente como adulto, donde la película, a ver, en primera, espero que lo hayan notado, porque sí es muy notable cómo cada vez filma mejor, o sea, cómo cada vez, y no es que tenga más dinero, mejor cámara, ni nada, porque la primera tiene escenas verdaderamente fascinantes, ¿no? Pero era mucho de intuición, era mucho pues del cuate que nunca ha hecho cine, que no estudió cine y que pues, se puso a hacer cine. Aquí obviamente ya vemos escenas mucho más elaboradas, mucho mejor planeadas. El trabajo del fotógrafo, que es el mismo fotógrafo de las otras 2 películas, pues también ya está mucho más refinado. Por ejemplo, esta escena donde entra a ver a Kajal, que le dice el abuelo, ya tiene días que está enfermo, está ahí arriba, y vemos esas sombras en las paredes, por ejemplo. Es un tipo de fotografía con luz rebotada que te da una sensación pues ya de una fotografía profesional, ¿no? Ya también los espacios, los paisajes, el cómo va encuadrando, por ejemplo, esta chimenea gigante que se ve al fondo, que siempre está ahí presente, ¿no? Como esos símbolos que va haciendo Satyajit Ray y que nos va planteando y nos va poniendo en perspectiva qué está sintiendo Apu. Por ejemplo, cuando está parado enfrente del mar, ¿no? O sea, cuando tú paras un personaje enfrente del mar, lo estás poniendo en una especie de gran lienzo de posibilidades como es el mar. Incluso hay una metáfora muy bonita del libro de la historia sin fin de Mijael Ende. Hay uno de los retos que tiene Atreyu es cruzar el mar de las posibilidades, ¿no? Y es eso, pues es como la inmensidad. O sea, piensen, por ejemplo, en el final de la Dolce Vita que ocurre enfrente de una playa, o piensen en el final de los 400 golpes de Truffaut que acaba en una playa enfrente del mar y con personajes como que dicen, ¿y ahora qué?, ¿no? Entonces, bueno, ahí Apu ya no voltea, pero Apu está enfrente del mar y está en esas enormes posibilidades, ¿no? O por ejemplo, la bellísima escena de Apu destruyendo su novela, lanzando las hojas al aire ante ese sol que tiene enfrente. O sea, ya es un cineasta de grandes vuelos. Aquí ya no está experimentando, ya no tiene la intuición de Pater Panchali, aquí tiene la certeza de lo que quiere hacer con las imágenes. Por otra parte, pues bueno, la película, creo que de las 3 películas, esta es la que tiene pues un poquito más de sentido del humor, sobre todo en la situación pues chusca, curiosa, extraña de la boda en la que el invitado termina siendo el novio, ¿no? Y que bueno, habla mucho de esto que Satyajit Ray nos ha ido planteando en todas las películas, ¿no? O sea, la India es un país de tradiciones, la India es un país que tiene reglas e ideas y nociones muy diferentes a las occidentales. Entonces, a lo mejor para nosotros es divertido ver eso y es una nota curiosa en la película, pero a lo mejor allá es algo completamente costumbrista, ¿no?
No sé, igual te das al istmo de Tehuantepec y regresas con una tehuana, no sé, pero si pase, pero finalmente aquí ese sentido del humor lo tiene la película, pero también creo que de las tres, aunque vimos morir a Durga, aunque vimos morir al padre, aunque la muerte de la madre sea paradójicamente liberadora para Apu, por otra parte, pues aquí sí es más, aquí llega a tal grado de abstracción Satyajit Ray que la muerte más fuerte en la película, que es la muerte de Apurna, ni siquiera la vimos, ¿no? Y bueno, el impacto que tiene, y además que da a luz un hijo cuando ella muere, son estas paradojas que la trilogía de Apu va planteando. O sea, la trilogía de Apu plantea de una manera muy humana, muy realista también y muy poética, que la vida y la muerte están presentes en nuestra vida a cada momento, ¿no? Por un cambio viene, por ejemplo, el cambio del Apu que decide ser estudiante y que decide ser un profesionista. El nido familiar se murió, ¿no? O sea, no es nada más la muerte de una persona como le pasó a Durga o le pasó al papá, es la muerte de una época, la muerte de un estilo, la muerte de un camino en la vida. Y bueno, también es esta parte terrible donde, pues, culpando al hijo de la muerte de Apurna, pues el personaje se desentiende y no quiere saber nada de ese vínculo, que finalmente pues va a resultar un vínculo irrompible, ¿no? O sea, bueno, entendiendo en esta película que es un personaje que, además, ¿cómo empieza la película? Y ahí voy a esto. Empezamos la película ¿con qué? Con su título. O sea, ya logró ser un profesionista. Ese niño que nosotros vimos corriendo en la selva como si fuera el Mowgli del libro de la selva, de repente ya lo vemos titulado. La está pasando mal, le falta lana, es un tipo a veces muy arrogante, es un cuate que tiene broncas personales con el mundo, pero bueno, pues es un hombre joven, ¿no? Entonces, pues va, lo invitan a una boda y pues de repente se acaba trayendo a la novia, ¿no? Y bueno, también esa visión que da Satyajit Ray, que también obviamente en la India, ustedes saben este asunto de los matrimonios arreglados, que es muy fuerte. Pues bueno, pone la historia de amor en medio de la película Satyajit Ray y la pone de una manera muy interesante. Los dos no se conocen y se van conociendo y se van amando y se van entendiendo y también son chingaquedito uno con el otro y hay todas esas complejidades de la unión matrimonial o de la unión en pareja. Muy inteligentemente el embarazo nunca se ve, o sea, y eso también yo creo que tiene que ver con censura del país, no sé, pero nunca se ve. Y bueno, finalmente pues nuestro querido Apu pues va a tomar una decisión muy drástica, que es romper todo nexo con ese dolor que él siente por haber perdido a Purna, pero finalmente pasarán los años y la sangre llama. No hay forma de que te puedas librar de eso. Pues bueno, ahí uno quisiera entender a tanto padre que se larga y nunca vuelve a ver a sus hijos, y que todo el mundo conocemos más de 5. No hijos, sino padres. No hijos, sino padres. Pero también aunque te comprometas y hagas todo va a salir mal. Eso también es importante, ¿no? Entonces, al final de la película, cuando todo mundo sentimos yo no sé ustedes, a mí el personaje me causa una profunda aversión, lo que está haciendo, de ahí están las joyas, yo ya me voy, no sé qué, y de repente esa toma de Apu y el niño atrasito, eso no lo puedes romper, ¿no? Entonces bueno, optimistamente la película termina con Apu y Kajal en los hombros de su padre, y pues van a ser felices o no, quién sabe. Igual Apu va a ser un papá horroroso, un papá muy estricto, un papá muy seco, un papá que bueno, en ese momento reacciona de esa forma. Kajal pues está creciendo como matita del campo, o sea, vemos que es un niño muy voluntarioso, que es un niño incluso esta escena de la pedrada es muy fuerte. Pero bueno, pues finalmente el tipo es un extraño que entra a tu recámara y te dice, vámonos, pues vámonos ¿a dónde, cabrón?
¿tú quién eres, no? Entonces hay un entendimiento entre ambos, hay como este juego donde Apu dice, Apu, bueno, no lo puede decir, pero como que dice, yo no puedo ser tu padre, pero puedo ser tu amigo, y vámonos a escaparnos. Oye, pero el abuelo se va a enojar, pues eso no le vamos a decir. Y eso es lo que prende a Callal para, pum, treparse en sus hombros e irse. ¿Cómo les va a ir en la vida? ¿Quién sabe? Si en esta película, ustedes que me consta que vieron las 3 películas, en esta película Apu tiene mucho de la personalidad del papá que él tenía, ¿sí? Porque finalmente esa es la imagen paterna con la que él crece. Un pobre señor que era muy tonto y que nunca alcanzó a entender la responsabilidad de ser padre y de tener una familia, que todavía anda soñando con ser poeta, con ser líder religioso, con ser no sé qué, y que un buen día se nos muere de tifoidea ahí en la casa y simple y sencillamente no pasa nada, ¿no? También, pues bueno, Apu aquí va teniendo ese tipo de comportamientos donde finalmente como que le das la vuelta a la tortilla y no veo y me sigo. Ahora, en el caso también de este retrato que Satyajit Ray nos ha ido presentando de las mujeres en la India, pues bueno, tuvimos a Durga, tuvimos a las tías, tuvimos a la mamá, desde luego, que decíamos, bueno, pues la pobre señora se murió de soledad y de tristeza metida en un rancho ahí en medio de la nada, porque es el papel que le toca jugar, e incluso ella se juega la carta de convertirse en un peso para el hijo, y el hijo, pues ya lo platicamos la vez pasada, afortunada, desafortunadamente, como sea, el hijo decide tomar su camino, ¿sí? Y bueno, en el momento en el que la madre muere, y eso acuérdense que le provocó a Satyajit Ray una bronca en su país cuando la película se exhibe, Apu se siente liberado con la muerte de la madre, algo completamente contradictorio, complejo, ¿no? Pero finalmente él ya es Apu, él ya puede ser Apu. Pues bueno, ya que ahora llegamos a Apu sin papá, sin mamá, sin Durga, sin la selva, Apu sigue siendo un soberano desastre, ¿no? Pero es en buena medida por la imagen paterna que tiene. Entonces aquí sí llega un momento en que dices, bueno, por lo menos el otro inútil se perdía meses, pero regresaba, ponía su cara de tonto, traía cualquier pendejada y finalmente la familia volvía a funcionar. Apu está completamente negando la cuestión de familia y finalmente es un niño, ¿no? Y Callal me encanta también que no lo ponga el director como el niño encantador que todo el mundo quisiéramos abrazar. No, está creciendo con los abuelos, que además pues los abuelos lo recibieron porque no les quedó de otra. Obviamente los abuelos son para alcahuetear, no son para educar. Y se nota, el niño anda por todos lados como vaca sin cencerro, ¿no? Entonces de repente aparece el padre y quiere asumir el rol de padre, no lo va a poder asumir, y por lo menos a través del juego es que dice, me voy a lanzar, y finalmente los dos se lanzan. Ahora, retomando la figura de las mujeres, bueno, aquí tenemos a Purna, que si bien es un personaje que aparece como literalmente caído del cielo en la vida de Apu, híjole, tiene dos o tres escenas que son memorables también, ¿no? En primera, fíjense cómo la cámara del mismo fotógrafo de las otras 2 películas ya se puede meter en el rostro de los actores, y esos ojazos que tienen todos son así que parece que uno se puede ir hacia adentro, ¿no? El rostro, cuando ella llega vestida de novia a esa vecindad horrible donde vive Apu, y que está la señora, están los niños tirados en el piso, y la señora que ni los pela, ¿no? Y que ella llega preciosa vestida de novia a un cuarto de terror, porque además él se supone que ya le dijo, ¿no? La otra noche, vas a vivir la miseria con el mismo marido toda tu vida, pues es la figura del papá, ¿no? Y bueno, pues ¿qué va a decir Apurna? No, pues lo tiene que aceptar. Pero esta escena cuando ella se asoma por un pedacito de tela rota de la ventana, que te habla de una miseria total, y que de repente empieza a llorar viendo hacia afuera, empieza a llorar, pero Satyajit Ray hace algo al revés, cinematográficamente hablando. Si un personaje llora, lo lógico sería que tú le acercaras la cámara
para entrar en esa emoción. Aquí ella se pone a llorar en primerísimo plano y Satyajit Ray la saca y te hace sentir todavía una soledad mucho más inmensa de la que Apurna está viviendo en ese momento, ¿no? Dejó a sus papás, se iba a casar con otro güey, de repente le encuentran a este le sale más pobre que nada, ¿no? Y entonces, además él le lee, por lo menos él tiene la decencia de darle los términos y condiciones, ella acepta y pues ni modo, ya estás ahí. Pero en el exacto momento donde tenemos esta inmensa soledad de Apurna, de repente vemos un bebé y su mamá que están jugando abajo. Y ella no es que se calme, no es que diga, pues ni modo, es que en los roles que les toca vivir a las mujeres de la trilogía de Apu, ese es el paso que sigue. O sea, ya fui niña, ya fui joven, voy a ser esposa y tengo que ser madre. ¿Sí? Y si hubiera vivido más Apurna, pues la hubiéramos visto en un pasillo cosiendo, tejiendo, igual que la otra señora, que ese es el papel que les toca. Entonces, cuando se habla de la trilogía de Apu y se centra mucho la atención en todo el camino que vive el personaje desde Pater Panchali hasta acá, también no hay que olvidarse de las mujeres, porque Satyajit Ray sí pone, sí denuncia, sí te está presentando cómo esos roles impuestos acaban cerrando la vida de las personas. A la mamá nos la mataron de soledad, pero era porque es lo que le tocaba a ella. Y Apurna, en el momento en el que ve a la señora y su bebé, deja de llorar y empieza a asumir ese nuevo rol que va a tener que venir sí o sí de la vida de casada. El problema es que la muerte se lo impide, ¿sí? Y la muerte, paradójicamente, trae una vida detrás y el padre no responde. Y pasan 7 años, casi 7 años de que pasa eso, ¿no? Entonces, híjole, no sé cuál de las tres es la más fuerte. O sea, la más clásica, y será clásica siempre, es Pater Panchali. O sea, Pater Panchali está en la historia del cine, así en todos los libros de historia del cine, ahí se van a topar Pater Panchali con Rashomon, con el séptimo sello, con todo este movimiento que hablamos en la primera sesión de los cines periféricos que empiezan a surgir a partir de los festivales de cine. O sea, ahí va a estar Pater Panchali, pero sí es un proyecto además muy integral, es un proyecto que también tiene una facultad bellísima. Puedes ver las películas sin necesidad de ver las tres, y las tres son muy conmovedoras, y las tres son muy emotivas, y entiendes rápido en qué van los personajes, ¿no? O sea, aquí pues ya es la historia de un hombre, y es un hombre que se llama Apu, ¿sí? Y es un hombre que, como todos los hombres, pues le toca asumir sus responsabilidades, le toca asumir lo que tiene que vivir, y tiene que enfrentarse a la vida, pero ya no hay la mamá, ya no hay el papá. Bueno, el papá servía para lo mismo, pero ya no hay ni siquiera esa magia que tenía Durga en la primera película, que está descubriendo el mundo enfrente de su hermanito, ¿no? No, ya no, o sea, aquí sí ya es a lo macho y a lo que te toca vivir, ¿no? Pero para Apu y para todos los personajes también, y me encanta poder, además de verla con ustedes, de recuperar esa idea también de las mujeres, cómo va hablando de las mujeres y cómo hombres y mujeres vamos relacionados, y en una sociedad como la sociedad india, pues la cuestión de castas, la cuestión de roles, la cuestión de todo es tan estricta. Ahora, esto es 1959, ahí nos vamos a quedar. Obviamente el cine de los 60 cambia en todo el mundo, van a venir nuevos valores, van a venir nuevas ideas, van a venir nuevos conceptos, vienen los desnudos, viene la violencia, viene el cine politizado. O sea, también Satyajit Ray como que hizo chin chin el corte de caja justo a tiempo. O sea, esto es una India clásica todavía. Lo que viene después, ojalá algún día puedan ver Los jugadores de ajedrez y varias otras películas que hizo 40 películas. O sea, tomen en cuenta que hizo 40 películas. La última la presentó en Venecia 2 años antes de morir. Él murió en el año 92. Y para ya darles la palabra a ustedes y que platiquemos más cosas del mundo de Apu, que además el título es muy importante, el mundo de Apu. O sea, llega un momento en que ya no eres hijo, ya no eres hija, ya no, o sea, ya es el mundo de
Lu, el mundo de Gonzalo, el mundo de Silvia, ya eres tú, ese ya es tu mundo. Y tu mundo y tu desmadre y todo lo que puedas arreglar o no, ¿sí? Entonces, bueno, por eso ya pasamos de la canción del camino, que era como muy genérico, Pater Panchali, el Invencible, que era Aparajito, donde finalmente, pues este joven tiene la voluntad de convertirse en alguien, y finalmente el mundo de Apu, donde ahora sí le toca a él ser el protagónico, ¿no? Muy bien, pues entonces, ¿qué les iba yo a decir antes de eso? Ya ni me acuerdo. Entonces, comenzamos. A ver quién quiere. A ver, Magda, adelante. Bueno, yo quería decir que racionalmente entendía el comportamiento de Apu, pero me tenía súper enojada. Sí, claro, no, sí. Sobre todo porque vi su historia. Es decir, si solo hubiera visto esta película, sería distinto el enojo. Pero lo vi cómo enfrentó su familia, la muerte del papá, la muerte de la mamá, cómo tenía sueños, cómo logró llegar a tener un título, y se despanzurra todo por no manejar bien la emoción y abandonar chiquito que queda. Claro, pero además, es más común de lo que quisiéramos, papás que abandonan a los bebés porque los culpan de que su mamá murió, ¿no? Claro. Otra cosa importante, me encanta cuando Cajal sale corriendo Apu. Sí. Otra cosa importante es cómo cambia la vida cuando él está tranquilo, lo dice en algún momento, ¿no? Tranquilo, no tengo responsabilidades, puedo ir para aquí, puedo ir para allá, sopas, se casa. Y al casarse cambia su conducta y su actitud. Hay varios momentos que a mí me gustan mucho, y eso de lo que decías ahorita del cambio de historia o de la historia, el papel de las mujeres. Cuando vas a sacar el cigarro, me prometiste que solo uno de ustedes. O sea, suavecito, pero ya estaba empezando la mujer. A mí me encantó porque es un detalle. Es un detalle, claro. Me parece. Sí. Y cuando estaba comiendo el papá de Apu, la mamá le arrancaba. En esta película los dos se arrancan. Sí, eso claro. Es fabuloso. Porque suavecito te va diciendo que ya es otra la relación. Y es otra la India también. Claro. Y cuando suelta el libro, las hojas del libro, yo lo vi desde cuando uno escribe y dice, ya no quiero esto, hasta le prometiste que se lo dedicarías a tu esposa. Claro. O sea, mucho amor, se te olvidó que se lo ibas a dedicar. Sí. Y también en alguna otra parte yo pensaba, a tu esposa le hubiera gustado que abandonaras a tu hijo. No, desde luego que no. Y el niño, me encantó el niño que además de ser salvaje, pone una cara de enojo. O sea, el niño sabía que era su papá, aunque lo rechazó. Y la pedrada y las caras de enojo y mantener la distancia es fabulosa porque es su forma de un niño de 5 años decir, me abandonaste 5 años. Y cuando al final le dice, y me va a abandonar, híjole, yo casi lloro. Sí. Porque es un chiquito que le está diciendo, me voy contigo, me vas a abandonar en el camino. Qué fuerte. Y creo que ya. A ver, varias cosas. Bueno, en primera, ya es otra India. O sea, si la película empezó, bueno, la historia de Apu arrancó en 1928, según lo que Aparajito todavía nos subrayaba. Aquí ya estamos hablando de los 40 y estamos hablando de la figura de Gandhi. O sea, aquí ya está Gandhi. Aquí lo más seguro es que para cuando pasa el mundo de Apu, o Gandhi está en plena campaña, o ya incluso ya se está a punto de materializar la independencia de la India. O sea, finalmente sí te está mostrando que hay una evolución. O sea, esto de esta pareja joven que ya se ve más unida, donde ella ya se mete más, donde él también está haciendo la parte suya, él habla con ella, hablan de cómo se sienten, hablan de todo, ya te está mostrando ahí Satyajit Ray que sí hay otra parte, una evolución en un país, en una cultura, en una sociedad. Por otra parte, sí, es sumamente fuerte la reacción de Kajal y sobre todo, pues esa reacción de un extraño total, ¿no? Que ahora resulta que tengo papá y viene y me quiere llevar. Y también la propia idea de Apu en su dolor, que bueno, Satyajit Ray
quizás haber exagerado esa parte, pero pues bueno, no sé, finalmente el personaje vive un duelo perfectamente mal entendido, destruye todo a su paso, y cuando en algún momento se le reclama el abandono del hijo, él lo resuelve con, pues mételo a un internado, yo pago. Que también es una actitud de mucho varón padre, que dice, para que no digan que yo me hice ojo de hormiga, yo le pago el internado, la Ibero, Harvard, Yale, pero nunca me voy a ir a acercar allá. Porque hay algo también en esas masculinidades que no lo permite, ¿no? Entonces, bueno, también, pues digo, a falta de pan, tortillas. Bueno, hay unos que ni siquiera se hacen cargo económicamente, ¿no? Por lo menos dicen, bueno, bien, yo no lo quiero ver, pero ahí está su lana, y ya. Y eso provoca obviamente unos dolores terribles, pero Apu, esa es la manera como lo resuelve. Y es interesante porque es alguien que creció en la pobreza extrema y que ahora tiene la lana para decir, ponle, a ver, su internado y aguacate, ¿no? Yo no quiero saber nada de ese niño. Y sí, esa frase de... Perdón, la frase de cállate, ¿me vas a abandonar? No, es un personaje muy horrible. La verdad, Apu, si me lo hubieran dejado en Aparajito, hubiera estado padre, ¿no? Ya qué va a ser de su vida, quién sabe. Pero híjole, aquí como adulto, como esposo, como papá, como ser humano, es un cúmulo de negatividades por todos lados, ¿no? Y también me gusta que el director se haya atrevido a eso. O sea, a ver, no te voy a hacer la historia de Benito Juárez, que no lo tocaba ni el aire, ¿no? No, o sea, viste crecer a este niño y velo en qué se convierte. Pero tenemos que sumar las 3 películas también para entender eso, ¿no? Muy bien, Magda, muchas gracias. Bueno, yo varias cosas. Sí. Primero, creo que, bueno, ahorita de lo que estás diciendo, Sí. pues tal vez fue un truco de director para ya no hacer una cuarta, ¿no? O sea, si esta la tuvo que hacer un poco a fuerza, pues entonces hace al personaje menos adorable, menos... Claro. O sea, ya no lo extrañamos tanto. Sí. ¿No? Nos da el cierre porque de otra manera le había salido tan adorable, estábamos tan enamorados que queremos seguir sabiendo de él, ¿no? Claro. Y ya no le quedaba mucha gente a quien matar. Pero... Sí, ya, básicamente ya. Segundo, me encantó el amigo. El sí. amigo me parece Pulu. como... Ajá, Pulu. Pulu. El Pulu. Me parece su voz de la conciencia, ¿no? Sí. Porque, es el Pepe Grillo. Ajá. Y me gusta que en todas las otras películas no hay una voz de la conciencia, ¿no? No hay nadie que dirija a los personajes, siempre están como perdidos intentando existir, o sea... Rascándole. Ajá. Como el tío. En Aparajito, ¿no? El tío sirve de alguna manera para... sí, en cierta forma, es un práctico, ¿no? Es como, o sea, por ejemplo, la mamá de Apu nunca tiene a alguien que le diga, oye, te estás pasando con tu suegra, ¿no? Sí, ¿no? O sea, como que simplemente, pues es como en la vida, ¿no? O sea, van cometiendo sus errores y entonces esta vez como que se permite darle por fin una ayuda al niño que no la ha tenido y que siempre ha ido como a la deriva. O sea, y esa ayuda es vital porque es el que le dice necesitas casarte y uno desde acá dice, no, pero bueno, o sea, Satyajit está a favor del matrimonio. Eso sí, claro. Bien, ¿no? Claro. O sea, se casa y tiene una buena vida, ok. Y además, o sea, yo pensaba, bueno, ¿por qué sí funcionó ese matrimonio? Bueno, tiene lógica porque su amigo, que es como su gran guardián, su gran protector, no iba a permitir que se casara con una mala mujer. Si le dice cásate con mi prima es porque sabe que es linda y porque sabe que caga. No solo lo hace por la prima. Claro. Entonces me gusta mucho este personaje, como siempre lo regresa a la cordura, ¿no? Y como siempre le dice que no, pero termina regresando y haciendo lo correcto, y entonces es gracias a él que es feliz. La verdad no es gracias al papá, pues no es gracias a la mamá, o sea, el papá está perdido, la mamá intenta agarrarlo y no lo suelta, la hermana muere pequeña, ¿qué podía hacer? Es gracias al amigo. Aunque también, tantito, el amigo en el momento cuando
Apu tiene como ese remordimiento que lo hace vomitar el pulu, le llama 2-3 veces. Ya la segunda vez el amigo le dice, es que yo empiezo un nuevo trabajo y ya me voy. O sea, yo no lo voy a resolver. Ya como que te eché la mano 1 hora y media, el resto es tuyo. Pero Y Pulu se va. Claro, pues no, la gente no te va a estar ayudando todo el tiempo. Ahora, algo que me quedó de Magda pendiente, persona célebre acusada de matar a su madre en el parto, nada menos que la madre de Frankenstein, Mary Shelley. La madre muere en el parto y el padre, político reformista impresionante del señor Wollstonecraft, la acusó directamente toda su vida de haber matado a su madre. Entonces, pues luego, ¿por qué nace Frankenstein, no? Ya, perdón, adelante, Lu. Y ya lo último, sí. sobre el abandono de Apu. Bueno, sí, yo sé que puede ser como... No estoy defendiendo a Apu, sino pensando en el niño, creo que... No, o sea, creo que a veces es una fortuna que te abandone. Híjole, es que sí. me imagino la vida de ese niño viviendo con un señor que está pensando. Yo estoy de acuerdo. Si mi papá hubiera hecho una familia convencional en la casa, yo no estaría ahorita aquí con ustedes. No hubiera habido forma. Y en un momento dado desapareció. Entonces, ¿no? Y también de parte de todos los papás y señores que nos están viendo aquí en la grabación, lo cierto también, no me dejarán mentir, es que también hay veces que te dan ganas de salir corriendo. Y es humano, y es una pulsión como lo que sea. O sea, de repente dices, ya, o sea, llega un momento en que estás en tu casa y les dices, cállense los dos. O me largo, ya, o sea, me tienen harto. Y es humano, y se vale, y es mejor decírselos para que un día no te cargue la triznada y explotes. Eso es normal, o sea, y también como mamás, no me digan que no. También como mamá llegó un momento en que dices, ay, se ven, y pum. Y también, últimamente, muchas mamás se van de la casa. Y le dejan al papá, a los hijos, y bye, y no la vuelven a ver, y el papá tiene que sacar fuerzas, ¿no? Sí, adelante. ¿Puedo decir nada más? Claro. Yo vengo de una familia de 12 hermanos. Sí. Mi papá fue muy enérgico. Sí. Y yo le doy gracias a Dios mil veces porque nunca nos abandonó. No, pues qué padre, nos claro. Es que nuestro... abandonar un hijo no se vale. Exacto. En ninguna circunstancia. Mi papá fue muy enérgico y trabajó muy duro. O sea, si te llevan, claro. Mi papá fue carpintero y yo era una de las que metía viruta y tablas hacia mi casita claro. Y le dije a mi mamá ya grande, tuve la fortuna de poderle decir, mamá, ¿cómo me aguantaste tanto? Mi berrinchuda que yo te hacía unos berrinches, pero es normal. sabrosos, ¿sabes? Es normal. Yo le doy infinitas gracias a Dios. Sí, es verdad, como dice aquí Lu, sí, a veces es preferible mejor que abandonen. Pues hay papás nocivos. Sí, hay papás también. Y mamás nocivas. Sí, también. Sí, desafortunadamente ya también. Pero el hecho del abandono, o sea, es que me llevaron los nazis a un campo de concentración y por eso dejé a mis hijos. Bueno, pues es una. Sí. Okay. Pero así de me dio miedo y me fui, no. Me dio cosa y me fui. O sea, ¿por qué? Y yo o creo sea, que no. Apu iba a tratar bien a su niño. Se ve que le corre Ojalá. sangre hermosa, generosa. Ojalá amorosa. que cuando Apu sea viejo, Kayal y él estén en una casa non santa en Nueva Delhi, echándose unos drinks con unas chamacas y que realmente Apu en su vejez vea la estupidez que estuvo a punto de hacer. Exacto, sí. Sí. Pero es una cosa que a mí Sí. insisto, lo entiendo, pero no me gustó cuando le dijo, soy tu amigo. Porque, entiendo porque es una forma de ganar su confianza. Por lo menos, sí, claro. La otra, ahorita que estabas diciendo de los papás,
papás, el cómo vas, o sea, cómo el personaje se va apoyando en todo lo que le faltó para seguir tardeándola. Y yo Sí. pensaba cómo inicia con que logró titularse, le dice muy buenas Sí, cosas. sí. Y en lugar de aferrarse de eso, se aferra. Es como cuando buscamos la manera más fácil de meternos el pie, ¿no? Sí. Así es. Sabotear. Perdón, Sí. Sí, es nuevo ciclo, ya luego les avisamos. Sí, Bueno, ok. pero va a estar muy bueno. Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y Muy nada bien. más eso porque Sí, Magda. tiene que ver con el miedo, ¿no? O sea, el miedo Sí. que se genera en cada uno de los personajes. Claro. Y hay un abandono también con la mujer, porque ahorita está sufriéndole, pero ella le decía, dijiste que me ibas a escribir y no me escribiste. Dijiste que ibas a venir. y no Dijiste que viniste". iban a ser 8 y hay 7. Sí, lo hacen exagerado en No, el no, programa, pero es sí, cierto, sí, sí. Es el no cumplir con lo que acordaste cumplir. Claro. Esa es la... Ya. Pues es una bronca. No, pero- Silvia, adelante. Yo veo en la miseria de Calcuta, a lo Ajá. mejor veo mal, pero todo toda esa presencia de la mina, la imprenta, el tren, Ujú. que vienen de la invasión de Gran Bretaña Sí. a India. Yo creo que él quiere representar también que la miseria no es genuinamente india, ¿No? porque viene del exterior. Y justo Ajá. él es víctima de que pues, la noche entera ahí poniendo las hojitas en la imprenta para poder comer. La mina para poder decir no tengo hambre. Y así, ¿no? Entonces, lo que está oponiéndose a esa miseria Ujú. es justamente los valores, la tradición, la cultura. Y al principio empecé a preguntarme por qué acabaron casándolo a él, qué le pasó al novio, que no se pudo casar. Todavía sigo en esa duda. No Sí. sé si alguien me lo puede aclarar. Pero No, pues después no. de tener la duda, o sea, pasó un momento de duda. Sí. Y después dije, bueno, por lo que haya sido, de todas maneras, pues no le vino mal el cambalache Sí. de novio, porque la que más ganó fue ella. Pareciera que no, pero le enseña inglés, Sí. le está enseñando cómo se dice gato, le está enseñando... Y él cierra el libro porque está cansado ya, y ella lo vuelve a abrir. Espérame, todavía no acabó. No, también le tocó a alguien que quiere aprender, porque Ella Sí. lo quiso Sí. entrañablemente, ella lo valoró. A mí me sorprendió la belleza de la mujer es hermosa. y el atuendo de novia que dices, wow, o sea, qué Cada, barbaridad. cada close-up de ella es como para un póster, o sea, es Sí. impresionante. Sí, los ojazos. Pero fíjate, es ella, pero también es la foto de la película. O sea, la Sí, no, niña, la foto, la la luz. niña retrata, claro, tener 18 años ayuda, pero la ayuda, niña de hecho. retrata Como 13, bellísimamente, ¿no? ¿no? Juventud. Bueno, digamos que No, la actriz tendría unos 18, aunque el personaje a lo mejor tenga 13. O sea, eso también. nunca Sí, entendí sí, qué sí. le pasó al novio, pero vi que Pero, lo pues, sacaron entre varios. Lo de menos es qué le pasó, Sí. pero digamos, aquí de lo que se trataba era de oponer ese contraste Ujú. entre la miseria de la ciudad, la Las presencia tradiciones. de lo sempiterno, de la cultura, de la Ujú. tradición. Y finalmente el toque mágico, que no va a ser otra cosa más que el amor. El amor que ella despierta en él con la bola de escenas eróticas que puso el director. Uno hasta duda, dice, pues qué sería el embarazo del anterior y por eso no se quiso casar. Dudas también en ese sentido, ¿no? Pero bueno, la urgencia de los papás por casarla, porque ya estaba todo preparado. Sí, es que ya no hay vuelta de hoja. Pues se tiene que casar porque no vamos Sí. a gastar otra vez. Y Claro. hoy es hoy o ya no. Eso me pesó a mí porque dices, pues, ¿por qué? O sea, qué bueno que Sí. ella fue afortunada, Claro. lo valoró. Y yo creo que eso a Put fue lo que le abrió el amor por ella, Ujú, ujú. su valoración. Y finalmente los dos son personajes reales, Sí. personas de carne y hueso. Sí.
ella en su ilusión no le importa la miseria, no le importa nada, ella cumple con su rol de mujer, y cuando la mamá dice que ya se tiene que ir, pues ya se tiene que ir, y él no quiere, pero ella se va, o sea, obedece a la mamá, porque la mamá sabe lo que viene y pues hay que ayudarle a esta niña. Él vuelve a quedarse solo como cuando era bebé, Sí. o como cuando era niño, y solo digo como bebé porque estaba igual que al niño que quita de las vías. Andaba por su lado como podía y sobrevivía porque Dios es grande, y ahí la lleva. Sí. Y se apiada de este niño en las vías. Eso quiere decir que estaba en su cabeza trabajando la idea de que algún día tendría que ir a conocerlo, pero no de pronto, ¿no? Y ahí posponía y posponía y posponía. Sí. A eso se dedicaba. Y finalmente asume lo que siempre hizo en su vida, asumir lo que sucedió, asumir la muerte, asumir la vida, y justo coincide con la llegada de Gandhi, con el cambio en India, Sí, sí. y yo creo que es muy simbólico esta Sí. imagen del niño cargado en hombros de su padre con una sonrisa de oreja a oreja, y era como lo que cada uno necesitaba en su vida del otro. Claro. En ese momento, nadie garantiza que No, en el momento no, no. siguiente, o sea, aquí no hay garantías, No, no. pero en ese momento se ve claramente que se complementaron. Por ejemplo, de lo que decía Magda, o sea, que se van de cuates, ¿no? El día en que O le de tengo que cómplices, decir, ¿no? tienes que hacer esto porque soy tu papá, en ese momento acá ya le va a venir un cortocircuito de que no eras mi cuate. Sí, de cómplice Eso. más bien, ¿no? El niño lo acepta de Porque un cómplice. día vas a Sí. tener que No, imponerte. pero yo creo que sí ¿no? lo acepta, perdón, Cayal, Sí. porque él le dice, Ah, no, cuando sí, desde el primer sí, momento sí. que lo ve, soy tu padre. Sí, Y como dice usted, la sangre llama. sí, claro. Sí, o sea, Sí. y el niño también en su inocencia. A mí me dejó entiende que lo preocupado, invitó como amigo, Me pero deja sabe preocupado que es su que se lleven las joyas para pagar todo lo que van a tener que pagar, porque híjole, los hijos salen como lumbre también. Sí, pero Ojalá él- que el abuelo no se vaya a hacer ojo de Fíjate que hormiga. hasta eso Apud tiene, Sí, el día que tenga que pagar colegiatura, Apud No, no, tiene no. esa honestidad también, de Sí, decirle sí, al sí. abuelo, aquí le dejo lo que hay. Pues sí. No sé si ahí iban las joyas de las que habla la Sí, chica, sí, era eso sí. parte de eso. La dote es la Pero sí, él sí. no, Sí. él no robó, él No. no se comportó, digamos, de manera Y me encanta la carita del abuelo al delincuencial, final. ¿no? La carita del abuelo al final no es la cara de, ay, qué bueno que ya se llevan este. No, la cara es de, ahí están, ahí tienen que estar juntos. Exacto, Ahí están ya. exacto. Ya, Que yo ya ¿no? me voy, es Ya. lo que el abuelo piensa, yo ya me Claro, voy. y además ya puede despedir a su hija también, o sea, Así el es. tener al niño ahí es el fantasma de Apurna todos Sí, los días. sí. Entonces también va a ser como el fin del duelo para, Sí, para la los familia, papás, ¿no? así es. Para Pulu, para todos los que estaban relacionados, Así en el es. momento en el que Cayal y Apu estén juntos, ¡prum! Como que se va a romper la maldición. Y ¿no? ahí es donde ya Sí. pensé, la duda ya no es duda. O sea, ya no deja de importar la circunstancia Claro, por la que acabó claro. el casado y empieza a importar lo verdaderamente importante que son las personas, Así es. o sus sentires, o Y son ojalá- los seres humanos. Y ojalá eso me gustó. que escriba libros exitosos como Salman Rushdie, pues ya la van a hacer, ¿no? El problema Espero que es no lo que- persigan igual, pero bueno. El problema es que Apud, yo creo que mentía con respecto a la novela, porque jamás lo vemos escribir, jamás lo vemos leer las cartas de ella, Sí, pero lo que tira son las cartas de ella, porque no tenía otro papel. sí. No, pero sí lo No, lee. No, sí la Lo escribe, lee, sí lo la lee. lee, Sí, sí. de sí. hecho lo lee el amigo, Sí. exacto, y le dice, qué bueno está cuando lo termines, me lo das para... No lo traten tan mal tampoco. Pues bueno, yo como que me quedó la duda también de si verdaderamente No, sí. escribía, No, sí era la novela. porque Apurna Sí lo era la embeleza, novela. y cuando ella llega a su casa, Sí pues era él ya la no hace novela. nada, no puede hacer Ahora, nada. ¿cómo empieza la película en inglés? Y de repente empezamos a ver hojas en bengalí, ¿no? Cuando ella le dice, solo sé leer bengalí. Ujú. ¿Qué es eso? O sea, estamos hablando de un país de 1.500 millones donde hay 400 lenguas diferentes, ¿no? Entonces, Pero eso- solo eso sé es leer bien. esa, sí, quiere decir sí sé leer. sí sé leer, claro. Entonces la que sea, pues de esto. Pues sí. Y le faltaba el inglés. Y bueno, para terminar, de la Ujú. familia,
salir corriendo es típico. Querer salir volado es típico. Tengo 2 hijos, uno de 20 y una de 23, y créanme que hay situaciones donde dan ganas de salir corriendo, pero también hay situaciones donde dan ganas de salir entrando. Y a mí me tocaron, ahorita ya haciendo la cuenta, llevo 14 operaciones de mis hijos. Wow. 4 de uno y los otros de los otros, ¿no? Pero ese salir corriendo quiere decir salir entrando a los hospitales. Claro. Entonces son, haciendo mis cuentas, con más de 40 años en hospitales públicos. Y llega un momento en que el hospital mismo dices, tengo ganas de salir corriendo, pero no puedo salir corriendo. Sí. Y entonces lo trasladas a la casa y dices, híjole, es que no hay un solo lugar para toda persona del que no quiera uno salir corriendo en algún momento. Claro. Bueno, excepto Cinemanía, no quisiera salir de aquí. Pero todo lo demás te puede hartar en algún momento. Sí. Y yo pienso, y lo reitero, compartir la película de esta manera, entre seres humanos de Es carne muy y rico. hueso, Es muy padre. rica, es muy Y rica. gracias a todos. Claro Y que gracias sí. a José Antonio, No, porque gracias. es muy Gracias padre. exacto. Gracias a Pepe ustedes, al Toño, contrario. gracias, muchas gracias. Gonzalo, Pues Breve, hay tantas breve, cosas por que favor. comentar acerca de la película sí. que no sé realmente por dónde empezar. Voy a empezar por la parte más exterior. Sí. A mí me llama mucho la atención que no se refieran al sistema de castas Ujú. de la India. Es decir, que estamos en una India precapitalista, Ujú. porque se capitaliza hasta que se vuelven asiento de las fábricas que trasladaron de los países capitalistas del primer mundo que se llamaba hacia ellos. Sí. Pero lo vertiginoso de la caída del muro de Berlín, de la bipolaridad entre la URSS y Estados Unidos, esta nueva unipolaridad, hace que la India se haya capitalizado en forma rapidísima, Ujú. y lo que implica que el sistema cambió. Bueno, hay una condición para que se dé un capitalismo acelerado, es decir, esa exportación de capitales de los países industrializados a uno casi bárbaro como la India, tenía que pasar absolutamente por una democratización de la sociedad. Y aquí se nota, creo, no sé si es consciente o inconsciente, pero el hecho es que la película muestra una India sí pobre, sí casi indigente, pero no sectorizada, no dividida en castas, Sí. porque en castas hubiera sido imposible la unidad de toda la población en un solo frente. Sí. Las castas eran el gran lastre, era la gran característica como cultura, Sí. pero en el tránsito hacia un capitalismo competitivo como es ahora, era el lastre, era lo que se tenía que quitar. Sí. Y yo creo que esta película de Satyajit Ray opera en más de lo que nosotros estamos viendo. Ujú. Es decir, ignorar en una obra de arte internacional que tenía dos vertientes, la imagen hacia el exterior Ujú. y lo que le puede enseñar a su propia población Así es. de cómo debe ordenarse, aunque sea humildemente, en una nueva realidad si quiere competir. Claro. Y yo creo que esa es la gran enseñanza de la película. Bueno, le doy la siguiente página. Parece que el realizador adelantó lo que es un problema de distribución de la riqueza en los países capitalistas
y lo que es a nivel educativo una real planeación de los profesionales que necesita un país en sus sectores estratégicos. Me refiero a esto. En México, en Argentina, en los propios Estados Unidos, en Japón, en Francia misma, hay abogados, hay doctores, taxistas, de vendedores ambulantes, etcétera, etcétera. Sí. Es decir, que las plantas productivas internas de los países no generan las suficientes fuentes de empleo para que todos los profesionistas que salen puedan tener empleo, y aquí se refleja aquí, Claro. porque el famoso Apu, que ya recibió su título y que ya es un señor titulado y que debiera tener ya un nivel competitivo en ese mercado, no lo tiene en la realidad. Cuando se presenta a querer aplicar una plaza de maestro, le dicen que no es su área o algo así, y que además con el título que tiene es como si aquí dijeran: oye, es que aquí lo de licenciatura no opera, tienes que traer grado de doctor, ¿no? Te aceptamos con el nivel de licenciatura, pero a medio sueldo. ¿Quién sabe? En fin, eso que suena tan sencillo es el pan y la comidilla en todos los países, pero en todos. No hay empleo para todos los profesionales que salen en todas las áreas. Sí. Vaya, ni siquiera los doctorantes encuentran luego fuentes de empleo. En fin, que eso me parecía también muy importante. Claro. Doy la vuelta. Ahora me vuelvo un abogado de Apu. De Apu, ok. A ver. Ella está muy consciente de sus limitaciones. Debe 3 meses de renta, no los va a poder pagar porque creo que gana 10 rupias y debe 21 o alguna historia rarísima así. No se quiere echar un compromiso porque sabe que no le Sí, alcanza. claro. Alcanza, y es su ángel guardián, su amigo Pulus, Pulu. se llame, Pulu. el que lo encausa, el que le dice: bueno, tienes que salir a la vida, no puedes estar aquí metido. Y realmente sí está apartado del mundo, sí está consciente de su limitación. Ahora, esa limitación es voluntaria, sí y no. Sí, porque se da cuenta de que está jodido, de que no tiene oportunidades para ganar más de lo que puede gastar o para subsistir o para cubrir sus necesidades. Él está bien consciente. Sí. Pero por otra, tiene una historia personal que vimos en las 3 películas. Yo creo que para que una gente enfrente una realidad exitosamente, tiene que socializarse en tiempo y Claro, forma. claro. Si no lo hace en tiempo y forma, su conducta está agujerada. Y así lo invita a su amigo y él va porque, digamos que le hace prometer a su amigo que le va a conseguir ese empleo que le va a permitir creo 15 rupias, o sea, un mejor empleo. Por eso va, no tanto por ir a disfrutar la fiesta, porque él no es de fiesta. No. Él es no. un tipo muy escaso de recursos. Yo creo que para incorporarse a una socialización, y vaya que así como Silvia, a mí me surgió, bueno, ¿y quién paga eso? Creo que darle de comer a esos 200 300 personas. esa orquesta, bueno, casi sinfónica que lo acompañó, bueno, está de ensueño, eso cuesta una fortuna. Bueno, lo defiendo.
él realmente no va a casarse, él no está preparado para asumir una responsabilidad de esposo, lo sabe. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo presiona a su amigo, le piden de favor, él se niega. Y como, digamos, para no quedar mal, como para cumplir con un deber social, dice, bueno, porque eso también pasa aquí en muchos estados de la República, ¿eh? Si por alguna situación la